asambleísta Guillermina Cruz. Asambleísta Vélez, por favor, apague su micrófono. Gracias, señora presidenta, distinguidos asambleístas. Siempre con el ánimo de la responsabilidad del deber cumplido y el motivo de por qué estamos acá en la asamblea. Es importante de que cada uno de nosotros interioricemos la responsabilidad que tenemos frente al país al aprobar o no los artículos de ley y al aprobar las leyes de la República. Y de allí que quiero también apoyar a ciertos legisladores que trataron ciertos temas en el hecho, por ejemplo, del artículo 23, que habiendo sido yo una anterior legisladora, no es posible que dejemos la palabra hasta, porque simplemente queda libre albedrío de quienes están en una directiva, en un directorio, para decidir de la vida de los ecuatorianos. En este artículo 23 tiene que ser también un artículo en que el retiro voluntario debe ser imperativo. No puede ser que haya negociaciones cuando no se lo dice entre el empleador y el empleado, porque simplemente la ley lo determina y luego negocian y le dicen hasta tanto le puedo dar, lo demás ya no puedo. Por lo tanto, no estamos defendiendo los derechos de los trabajadores y de los servidores públicos del Ecuador. Tenemos también aquí en el artículo 45, y que nos hemos referido por varias ocasiones en esta asamblea, que queremos que haya transparencia. Y en la asamblea anterior, en la sesión anterior, hablamos mucho de la transparencia de las instituciones públicas para que haya investigación en los derechos sociales, en los derechos individuales, cuando querramos hacer investigación. Y por lo tanto no puede ir la frase de ser posible en un artículo de ley, porque dejamos al arbitrio de quienes administran las empresas de dar o no dar información. Señora presidenta, compañeros legisladores, no puede ser justo, señora presidenta, de que las empresas incautadas no se las deje como empresas públicas. El Estado ecuatoriano debe ser responsable, y en este caso el gobierno nacional debe ser responsable de cancelar, de indemnizar a los afectados de esas empresas que han sido incautadas y luego que se les declare de empresa pública, porque no podemos dejar que queden empresas para que simplemente se vayan a tener un muñequeo, o a que simplemente se rifen las empresas al mejor postor de quién. Entonces yo creo que sí queda un signo de interrogante para los ecuatorianos. Debe el Estado ecuatoriano responsabilizarse y por lo tanto debe cancelar a los afectados y declararles empresas públicas a estas empresas que fueron incautadas, señora presidenta. También yo quiero referirme ciertamente aquí al artículo 9, que me complace que se haya tomado en cuenta que el gobierno central tenga que dar un aporte económico o ser parte de los gobiernos locales para fortalecer los créditos. Que bueno, eso está bien dentro de la ley. Y habiendo sido parte de los gobiernos locales, es importante que los gobiernos locales que no tienen presupuesto, el Estado ecuatoriano es el referente principal para fortalecer esos gobiernos locales y que la obra pública y las necesidades insatisfechas de cada una de las comunidades
de manera especial las rurales, que son las que menos reciben, señora presidenta, tengan derecho en esta ley. Pero no podemos tampoco esperar que en el artículo 13, en el punto 1.7, y en donde en casi toda la ley observamos cacofonías, y en cada momento de la ley hay una mala redacción en los artículos de ley, compañera presidenta, cuando repetimos cada vez el Estado y repetimos cada vez lo público. Si decimos Estado y decimos lo público, creo que estamos diciendo lo mismo y por lo tanto debe suprimirse. No podemos seguir en lo mismo en varios artículos de ley, compañeros asambleístas. No es posible de que el Estado ecuatoriano quiera hacer inversión desapareciendo la empresa mixta cuando quiere poner el 50% el Estado y el 50% lo privado. No puede ser, pues. El Estado ecuatoriano debe por lo menos tener el 51%, el 51% de la inversión, pero no puede ser el 50%. Estamos desapareciendo la empresa mixta, que es lo que más fortalece a un gobierno local. Los gobiernos locales son los que fortalecen la empresa mixta para que haya una relación de trabajo. Estamos prohibiendo así la empresa privada y al no tener empresa privada estamos dejando sin empleo a miles y miles de ecuatorianos. Por lo tanto, yo creo que es imposible, señora presidenta, que nos allanemos a esta ley. Hubiésemos querido, por sobre todas las cosas, que el presidente de la República lo envíe bien tamizado esta ley, bien revisada la ley, para que esta mañana los asambleístas seamos responsables con la patria y seamos responsables con nosotros mismos como legisladores para decirle al pueblo ecuatoriano que emitimos leyes que defiendan los derechos de los trabajadores, que defiendan los derechos de los servidores públicos, pero definitivamente hay muchos errores en esta ley, señora presidenta. Por lo tanto, yo creo que imposible, al pedido que hacen muchos legisladores, a quienes les respeto en alto grado, de allanarnos a esta ley, pero creemos que no es procedente por las consideraciones que se ha dicho esta mañana. Gracias, señora presidenta.